Bueno, vamos con el capítulo número 2. Dice, debemos conformarnos con la voluntad de Dios en la adversidad como en la prosperidad. Cuando me vaya bien, hago la voluntad de Dios. Cuando me vaya mal, acepto la voluntad de Dios. Dice pues, la perfección de esta virtud exige que nuestra voluntad esté unida a la de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, ya sean prósperos, ya adversos. Cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios. Pero los santos saben identificarse con su voluntad santísima aún en las cosas adversas y contrarias a su amor propio. Fíjense cómo separa, por un lado, los santos y por otro, los pecadores. Dice que los pecadores, primero menciona a los pecadores, cuando las cosas salen bien, por supuesto que hacen la voluntad de Dios, ¿no? La aceptan. ¿Por qué? Porque todo está saliendo bien. Pero para aceptar la voluntad de Dios cuando las cosas están mal, ya no pone a los pecadores como ejemplo, pone a los santos. Que solo los santos hacen la voluntad de Dios cuando les va mal. Hablábamos, por ejemplo, hace un rato de San Juan de la Cruz. Ese hombre que sufrió tanto, muchísimo sufrió San Juan de la Cruz, a manos de sus propios cohermanos, ¿sí? Carmelitas, que lo encarcelaron, que lo golpearon, le dañaron su piel, su cuerpo, no le daban de comer, adelgazó muchísimo, tanto que decían que eran los huesos solo con piel encima. Sufrió muchísimo, estuvo años encerrado. Y sin embargo, él aceptaba la voluntad de Dios y él decía que aquello era algo muy bueno para él, que lo iba a hacer humilde. Aunque ya cuando uno ve su biografía dice, pero si ya eras bien humilde, o sea, ¿humilde de dónde? Más humilde imposible. Pues sí, él lo aceptó porque era humilde precisamente y con humildad aceptó toda esa cruz que le venía encima. Porque él se quería conformar, es decir, parecer a Cristo. ¿Sí? Si Cristo cargó con su cruz y sufrió tanto, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Habitualmente los pecadores decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y los santos dicen, ¿por qué a mí no? También a mí, también a mí. Dice pues, pero los santos saben identificarse con su voluntad santísima aún en las cosas adversas y contrarias a su propio amor. En estas es donde se aquilata nuestra virtud, es decir, donde toma valor, donde toma precio. Y se aprecia el valor, bueno, ahí están las dos palabras, y se aprecia el valor de nuestra perfección. Decía el Padre Juan de Ávila. Dice que vale más en la adversidad un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6,000 gracias de bendiciones en la prosperidad. A ver, vamos a ver otra frase, esta misma frase, vamos a ver, fíjense lo que está diciendo San Juan. San Juan de Ávila, que es otro San Juan. Que vale más en la adversidad un gracias a Dios, es decir, cuando hay problemas, ¿cuánto valor tiene un gracias a Dios? A pesar de que hay muchos problemas, que la situación está muy mal, pues decimos gracias a Dios. Un bendito sea Dios. Pues estoy muy enfermo, bendito sea Dios. Pues tengo muchas dificultades por esto y por aquello, bendito sea Dios. No le hago la guerra a Dios porque me está yendo mal. No debería hacerle la guerra a Dios. Dice, vale más pues en la adversidad un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6,000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Porque en la prosperidad cualquiera, ¿no? Cualquiera se siente bendecido por Dios, pero no le da las gracias cuando está en la peor situación. Además, dice, no solo debemos recibir con resignación los trabajos que directamente nos vienen de la mano de Dios, como las enfermedades, las desolaciones de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes, sino también las que nos vienen por medio de los hombres, como son los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. Alguien preguntaba en la mañana, cuando una persona abusa de uno, ¿qué debo de hacer? Siempre la respuesta es la misma, de hecho, ¿no? La respuesta es, mira a Cristo. ¿Sí? Mira a Cristo. Si puedes solucionarlo, soluciónalo. Por supuesto que sí. Pero si no puedes solucionarlo, mira a Cristo, aprende de Él. No debemos perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra o en la hacienda, es decir, en el dinero, si bien Dios no aprueba el pecado del ofensor,
quiere esto, no obstante, nuestra humillación. ¿Y qué es la humillación? La humillación es hacerse humilde. Quiere que te hagas humilde. Nuestra mortificación. Sí, ya dijimos que también que mortificación es dar muerte. Dar muerte a todo aquello que me aleja de Dios. Eso es la mortificación y la pobreza. Es cierto y de fe que nada sucede en el mundo sino por voluntad y permisión de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque muchas veces la misma gente de la iglesia diga lo contrario, todo, absolutamente todo sucede porque Dios lo permite. De lo que sucede absolutamente nada se le escapó a Dios. Ahí se le fue a Dios. Ahí Dios no tuvo control. Eso no. Se le perdió a Dios eso, ¿no? Un tiro suelto por ahí. No. Dios lo permite todo. Incluso lo que parece muy malo a nuestros ojos a veces. No estoy diciendo que Dios lo provoca, ni que Dios lo mande. Ojo con eso. Pero sí lo permite, porque si Dios quisiera, lo evitaría. Esto está muy relacionado evidentemente con la libertad que nos da a nosotros también. Pero bueno, ese es otro tema. Dice pues, no sucede nada en el mundo sino por voluntad y permisión de Dios. Yo soy el Señor, dice por Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas. Yo soy el que hago la paz y envío los castigos. Isaías 45:6. De la mano de Dios nos vienen todos los bienes y todos los males, como dijo Job, tal cual como lo dijo Job. Es decir, las cosas que nos molestan y que falsamente llamamos males, tal vez no es un mal, tal vez es para tu bien, pero no te has puesto a pensar en eso. Porque en realidad son bienes, dice el santo, cuando las aceptamos como venidas de parte del Señor. Por ejemplo, la enfermedad. Clásico ejemplo, la enfermedad. Si viene de parte de Dios, si Dios así lo quiso, entonces es un bien. Dios lo permitió, bueno, lo acepto. Si se puede solucionar, se soluciona. Si no, lo acepto como venido del Señor. Y como decía el padre Ignacio Larrañaga, y la paz ya está tocando a tu corazón. Dice, porque en realidad son bienes, cuando las aceptamos como venidas de parte del Señor. Si viene de parte de Dios, es un bien, entonces lo acepto. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós. Que no sea por disposición del Señor. Amós 3:6. De Dios vienen los bienes y los males. Había dicho ya el sabio, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza. Siráside 11:14. Verdad es, como acabamos de decir, que cuando un hombre te ofende injustamente, Dios no quiere el pecado que el otro comete, ni aprueba la malicia de su voluntad. Qué bueno que lo explique él. Aunque el Señor presta su general concurso a la acción material del que te injuria. Dios no le gusta, Dios no lo acepta, Dios no lo promovió, pero no metió la mano para evitarlo, por algo. Sí, por algo. Dice, presta su general concurso a la acción material del que te injuria, te roba o te hiere. Por tanto, el trabajo que padeces ciertamente lo quiere Dios, y por su mano te lo envía. Es como si dijéramos, es que qué mala suerte que tuvo Jesús, ¿no? Todas las cosas malas se juntaron justo en ese momento. Qué mala suerte. Y no es mala suerte, era la voluntad de Dios. Pues eso también aplica para nosotros, no solo aplica para Jesús. Por eso dijo el Señor a David que él era el autor de las injurias que debía causarle Absalón, hasta el punto de quitarle en su presencia a sus mujeres, en castigo de sus pecados. Yo, le dijo el Señor, haré salir de tu propia casa los desastres contra ti, y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos, y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos, y dárselas a otro. Esto es cuando el rey David comete pecado. ¿Sí? Y lo primero que sucede es que ese hijo, fruto del pecado, va a morir, y Dios se lo anuncia. Pero no solo anuncia eso, Dios le anuncia que van a venir muchas pruebas muy duras, que suceden como consecuencia de lo que hace el rey David, pero Dios lo permite. Dios permite que aquel vendaval de problemas pase, y David va a aprender la lección. Ese es el punto. David va a madurar. David se va a humillar, se va a hacer humilde, y desde entonces va a estar muy, pero muy apegado a Dios, mucho más que antes incluso. Su fe va a estar mucho más madura. Entonces, de los males, Dios saca grandes bienes.
También predice a los hebreos que, en justo castigo de sus iniquidades, lanzará contra ellos a los asirios, para que los despojen y arruinen. Ay de Asur, dice el Señor por Isaías, vara y bastón de mi furor. Enviarle he contra un pueblo impío, y daré mis órdenes para que se lleve sus despojos, y la entregue al saqueo y le reduzca a ser pisado como el polvo de las plazas. Isaías 10:5. Por ejemplo, al pueblo de Israel esto va a suceder muchas veces. Se alejaban de Dios y venía el castigo. Que les digo, a mucha gente no le gusta que se diga la palabra castigo, pero es una palabra que el mismo Jesucristo lo va a usar 3 o 4 veces. Entonces, a mí no me da miedo usar la palabra castigo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos hacían el mal y se venía el castigo sobre ellos. Muchas veces Dios mandaba al profeta y les decía, es que si ustedes no cambian, vendrá el castigo sobre ustedes. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era matar al profeta, perseguir al profeta, correr al profeta. Pero casi siempre lo mataban, porque no querían escuchar la verdad. Creían que todo iba a ser miel sobre hojuelas, todo iba a ser de color de rosa, a pesar de que estaban haciendo pecado sobre pecado. Y no, Dios tenía que avisarles, les avisaba y aquello se dejaba venir. Llegaban los enemigos y los aplastaban. Y esto va a suceder muchas veces en la Biblia, como lo vimos, por ejemplo, en el libro de los jueces, que pasa 7 veces. Pero en toda la Biblia va a suceder una y otra vez. De hecho, en el Apocalipsis también lo vimos. Sí, el castigo que se viene sobre la tierra. Bueno, sigo leyendo. La impiedad de los asirios era como un hacha en manos de Dios para castigar a los israelitas. Fíjense lo que está diciendo aquí. La maldad de los asirios, la fiereza de este pueblo de los asirios era como el hacha que tiene Dios sobre su mano para castigar al pueblo. Y el mismo Jesucristo dijo a San Pedro que su pasión y muerte no tanto le venía de la malicia de los hombres como de la voluntad de su Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre, le dijo, ¿he de dejar yo de beberlo? Lo que decíamos ahorita. Mucha gente diría, no, es que se juntaron los romanos y se juntó el pueblo de Israel y era una época muy difícil políticamente hablando y militarmente también, y todo se juntó y por eso le fue tan mal a Jesucristo. Y Jesús dice, no, esto es la voluntad de mi Padre. Ahí es donde uno ya no entiende. Los santos lo entienden perfectamente, pero a veces nosotros, que estamos tan acomodados, ya no lo entendemos. Cuando el mensajero, algunos quieren que sea un demonio, fue a anunciar al santo Job que los sabeos le habían robado toda su hacienda y que habían sido muertos todos sus hijos, que respondió estas muy expresivas palabras: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Job 1:21. Y decía también, bendito sea el nombre del Señor. Lo interesante es que el demonio fue el que le quitó todo eso. Y sin embargo, Job sabe que Dios lo permitió. Y en última instancia, algo tiene que ver Dios en todo eso, aunque son cosas que a veces ya no entendemos. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Job sigue hacia adelante, persevera. Luego va a renegar contra Dios. Al final casi del libro va a renegar contra Dios. Pero después, al final, ahí vemos que todo aquello que perdió Job se le multiplicó. ¿Sí? Pero bueno, seguimos. No dijo, el Señor me ha dado los bienes y los hijos, los sabeos me los quitaron, sino que con mejor acuerdo dijo, el Señor me los dio, el Señor me los quitó. Porque sabía muy bien que la pérdida sufrida era conforme a su soberana voluntad. Y por eso añadió, se ha dicho lo que es de su agrado, bendito sea el nombre del Señor. Por consiguiente, los trabajos que pesan sobre nosotros debemos mirarlos no como cosas que suceden al acaso y por la sola malicia de los hombres, sino que debemos estar persuadidos de que cuando sucede es por voluntad de Dios. Dios lo permite por algo. Todo cuanto nos acaece contra nuestra voluntad, dice San Agustín, hemos de convencernos de que todo sucede por voluntad de Dios. Cuando Atón y Epicteto, preclaros mártires de Jesucristo, eran torturados por el tirano con uñas de hierro que araban sus carnes y teas encendidas que abrasaban sus cuerpos, no decían más que estas palabras:
Cúmplase, Señor, en nosotros tu santísima voluntad. Alguien diría, pero ¿por qué dicen que Dios? O sea, no deben de decir que Dios. Digan que los romanos les están haciendo eso. Y ellos decían, cúmplase, Señor, tu santísima voluntad. Y cuando llegaron al lugar del último suplicio, alzando la voz, añadieron, bendito seas, Dios eterno, porque nos has dado la gracia de que se cumpla por entero en nosotros tu voluntad. Refiere Cesáreo, que en cierto monasterio había un monje que, no obstante llevar vida ordinaria y no más austera que los demás, había alcanzado tal grado de santidad, que con solo tocar sus vestiduras sanaban los enfermos. Maravillado el superior de lo que veía, lo llamó un día aparte y le preguntó por la causa de hacer Dios por él tantos milagros, siendo así que no llevaba vida más santa y ejemplar que los otros. Envidioso, ¿no? Envidioso el hombre. Tampoco dejo yo de maravillarme, respondió el monje, de lo que hago. Pero ¿cuáles son tus devociones y penitencias? Volvió a preguntar el abad. A lo que el buen religioso contestó, que bien poco o nada era lo que hacía, pero tenía particular empeño en conformarse en todo con la voluntad de Dios. Bueno, aquí ya le dijo todo. Es decir, hacía la voluntad de Dios. Esa era la única diferencia. Y que el Señor le había otorgado la singular merced de abandonarse en manos del querer de Dios. Ni las cosas prósperas me levantan, ni las adversas me abaten, porque yo las recibo todas como venidas de las manos de Dios. Y a este fin enderezo mis oraciones, esto es, para que se cumpla en mí toda su perfección santísima. Pero ¿no te turbaste e inquietaste el otro día? Prosiguió preguntando el superior, cuando aquel caballero, nuestro contrario, nos arrebató los medios de subsistencia, pegando fuego a nuestra granja donde teníamos nuestro trigo y nuestra hacienda. No, padre mío, replicó el monje, antes di gracias al Señor, como acostumbro hacerlo en semejantes cosas, sabiendo, como sé, que todo lo que hace o permite para su mayor gloria y para nuestro mayor provecho, y de esta suerte vivo siempre contento en todos los sucesos de la vida. Después de estas palabras ya no se maravilló el abad, que obrase tan grandes milagros aquella alma que tan identificada estaba con la voluntad de Dios. Es decir, oye, nos quemaron toda la comida, nos quemaron nuestro almacén, ¿y tú como si nada? Sí, porque si Dios lo permitió, por algo será, por algo bueno será. Si Dios permite por lo que estás pasando tú, ten paciencia, únete a Él y ruega, que por algo será, por algo estará pasando. Y con esto termino ya. Cuando muere mi madre, yo lo vi como la peor de las calamidades, pero ya entendía, gracias a ella, que por algo era. Y hoy entiendo el por qué. Si ella no hubiera enfermado y muerto, yo no estaría aquí. Seguramente estaría en otro lugar haciendo el mal. Seguramente. Y no, gracias a Dios, me ha traído hasta acá, buscando hacer su voluntad, buscando conformarse a su santísima voluntad. Y si Dios me dio esa madre, pues Dios me la quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y esto es algo que deberíamos aprenderle a los santos, porque eso le da paz al corazón. La paz que este mundo no te puede dar. La paz en medio de la persecución.